Bienvenidos al episodio número 13 de Encoders. Hoy vamos a hablar un poco sobre Git. ¿Qué es Git? ¿Cómo nos puede servir? Sobre todo aplicado al mundo de Data Science. ¿Por qué es tan importante? ¿Algo que agregar, Chris, Mati? Ahora sí. Y bueno, lo que dijo Chris, en resumen, es que es una herramienta fundamental y es súper necesario para no solamente Data Science, sino que en general. Sí, carita triste. No sé si quieres volver a decirlo, Chris, con tus palabras. Entonces, Ya, ahora hola de sí. nuevo, bienvenidos de nuevo a el capítulo la sesión número 13 de Encoders. Y hoy vamos a hablar de Git, qué es Git, por qué es útil, cómo es particularmente útil para proyectos de Data Science. Y vamos a hablar sobre algunas buenas prácticas que al menos creemos que pueden servir desde nuestro punto de vista y específicamente enfocado a Data Science, no a proyectos de desarrollo de software grandes. Chris. Quiero agregar que es una herramienta importante para trabajo en equipo, para estar coordinado en el desarrollo de un proyecto en común. Así que todas estas técnicas que vamos a ver el día de hoy son bastante útiles y hay que saber manejarse en esa herramienta. Vale la pena estudiar Git y ocuparlo bien. Bueno, La Mati. revolución, nuevamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo tenía que mencionar. Sí, es que... No, yo creo que han agregado todo. O sea, yo he contado esta talla a mi TTS con mi super tesis. Que quizá ¿Cómo? ahora la podríamos mostrar en algún momento, aunque no te compartí mi pantalla, ¿no? Pero Si quieres la compartes. justo estoy en el PC donde tengo... Ya sé que compartamos. Mira, creo que todo el mundo vea lo que es no usar Git. Y, bueno, no era un proyecto de Data Scientist, pero es lo que pasa. Yo creo que es el meme andante. Me van a arder los ojos. Puede que Todo sí, pero eso no significa que no me ardan de nuevo. que tarde donde no, mira. No, sí, es que es otro nivel de, de no saber hacer las cosas. Pero esto es cuando yo era un baby, me autoexcuso. Claro. Este es mi magíster, ¿ya? ¿Ya? Ya, esta es la carpeta del magíster, donde yo hice el magíster. Ya. De partida una carpeta que es, claro, un archivo de todo tipo, una estructura espectacular de orden de carpetas, como alguna vez lo discutimos. ¿Ya? Y tengo una carpeta que se llama Cavity, ¿ya? En realidad acá está, ¿cachai? Y el problema no es de Cavity, así que solo me acuerdo de... Cavity. Sí, era ¿Cavity de era el nombre de cavidad. tu proyecto? Es que supuestamente iba a ser una cavidad al principio, en verdad no programé nada de una cavidad, pero que igual quedó como cavidad, ¿cachai? ¿Ya? Después está en código computacional, códigos tesis. Esta weá ya empieza a ser truquera, ¿dónde está? Así, acá está el segmento, esto es pura memoria, no tengo idea qué significan las otras cosas. Creo que estos son los casos. Están aquí y el real es este. El source cluster caso 4-C. Oh, no. Y aquí tengo 8 versiones de este mismo caso. Que por supuesto tengo la más remota idea, weón, qué hacen. Weón. No tengo idea cuál es la diferencia entre uno y un otro. Y Ok. de hecho no sé qué significa caso 4-C tampoco, weón. Este es un buen ejemplo Estás- de qué es lo que no hay que hacer. y son caletas de códigos. Pues, entonces yo Sí. cambiaba cosas de aquí. Alguna diferencia de tener con esto, ¿cachai? Y seguro tengo, por aquí debo tener algo, si no era tan bruto. A ver. Oh, No, no, gracias por el follow. parece que soy un bruto Dimitri. total, weón. Yo debía haber creado un Excel en algún lado. Ah, mira, hice ¿Ya? para tesis escrita. No, estos son nada. Estoy seguro que por aquí, entre todas las carpetas, tiene que haber un Excel donde intente como... Ah, mira, este que se llama datos, ODS. Esto es como el Excel de... Un Excel donde tienes como tu versionamiento. Claro, como mi pseudo Oh, versionamiento. no. Debería tener algo así, porque por algo le puse caso 4-C. Sí, son 8 source distintos, más el caso 4C, que por eso me acuerdo que este era el real, porque era el más largo. ¿Qué onda? Eso Esto pesa sí, 55 kilobytes y se demora N en abrir. sí, no sé. Ah, no, pero ni siquiera lo tengo acá, ¿cachai? Pero acá tenía los parámetros. Seguramente este es el caso 4C, bueno, en todo caso. Fuente de Wikipedia. Es que esto es un dibujo, esto es el valor de G, pues, bueno, es la constante de... Esta es la viscosidad cinemática del agua, ¿no? ¿Cachai? Por supuesto, la vi y la reconocí al toque. Pero la cosa es que este es un ejemplo, para no estar más viendo mi tesis, de qué cosas Claro.
¿para qué cosas te sirve Git? Porque yo ahora sabría, si hubiese tenido las cosas, qué rayos es source cluster y cuál es la maldita diferencia. Y de hecho, si yo quisiera volver a hacer esta cuestión, en verdad creo que no tiene ningún sentido. Yo no partiría de acá, ya no puedo. No, ¿Cachai? no. Entonces, esta es mi tesis que tiene claramente un No sé orden. No si quedan existe. nombrados en cada sesión. Sí, Tú que tienes es todas las mi malas prácticas. El ejemplo de qué es lo que no hay que hacer en cada uno de los casos de toda la vida. Pero bueno, si el código real está en debug, ¿cómo puede estar en debug, weón? Allá está metido, de verdad mi tesis es ese. Pero bueno, este es mi basurero, esa es la verdad. Ya, Esa es la intro. ya. Entonces, esa es la motivación de por qué hay que saber Git, para tener el proyecto comprensible después y poder leerlo y retomarlo. Entonces, vuelvo a mi pantalla. Y primero, ¿qué es el control de versiones? El control de versiones es cuando tú llevas la cuenta de qué es lo que has hecho y lo escribes en alguna parte para tener las versiones y controlar los cambios. Y eso te sirve para poder volver atrás. Hay muchas herramientas que tienen control de versiones. Por ejemplo, incluso Word hasta cierto punto tiene una especie de control de versiones. Uno puede presionar control Z para deshacer cosas, entonces algo de control de versiones hay, pero es bien mínimo. También te guarda los documentos cuando se cierra inesperadamente y te dice, oye, este se recuperó. Eso es porque por debajo está guardando las versiones cada cierto tiempo. Pero bueno, y también hay muchas otras herramientas que tienen este tipo de sistemas como por debajo. Pero cuando uno trabaja con código, uno necesita guardar ciertos detalles solamente. Uno necesita guardar el código, claro, el código fuente de lo que uno está haciendo. Por ejemplo, en este mini proyecto de Titanic de Kaggle que hicimos en el episodio 1, tenemos, no sé, voy a abrir, no sé, este archivo, por ejemplo. No, el de test nomás. Aquí tenemos código fuente que uno puede guardar. Cuando uno hace cambios, uno podría guardar solamente los cambios que hay en una sola línea. Si es que yo hago un cambio en... voy a abrir este archivo acá. Si es que yo le agrego más líneas aquí, yo estoy haciendo cambios solamente en estas líneas y no en estas de arriba. Entonces no es necesario que guarde todo el archivo. No es como cuando uno está haciendo control de cambios, por ejemplo, en un PDF, en donde uno tiene que guardar todo el archivo porque el PDF es como una gran imagen al final. Está escrita en binario, el computador lo entiende y los humanos no. No está escrito con palabras, así como no es texto que un humano pueda leer. Pero acá sí, podemos leer esto. Podemos guardar entonces solamente las líneas que fueron modificadas y nada más. Y eso hace el guardado de todo el historial muchísimo más eficiente. No sé si podríamos ver esos cambios. Sí, en GitHub, deja ir al... Estoy acostumbrado a Bitbucket. No sé dónde está los commits. Oye, un poco de historia, ¿no te interesa, Robo? Sí, Yo alguna vez dale. la leí. Sí, O si sea, quieres... no sé mucho, ¿Ya? no sé mucho en realidad, estoy puro truqueándome aquí. Pero alguna vez la leí porque yo no sabía que el mismo creador de Linux fue como el que impulsó esta weá del Sí, Git. sí, es ¿Cachai? algo interesante. Sí, y los desarrollaron parece que para el kernel o algo así, man, ¿cachai? Como Sí, el kernel de Linux empezó como que esa cuestión es gigante y de hecho como que bueno, está Chris invocando GitHub, ¿cachai? Que es como un server, pero ponte creo que el kernel de Linux tiene como su propio Git y servidor, ¿cachai? Es como que Git es la herramienta como podía hacerlo local, ¿cachai? En realidad no necesitáis tener, es como que ¿a qué voy? No me estoy yendo por la historia, me estoy yendo por cualquier lado, pero todas asocian a veces GitHub con Git. Y en realidad nada que ver, weón, ¿cachai? Como que Git es como un programa nomás que lo creó Linux, Torvald, weón, en ese tiempo para hacer, parece el kernel de Linux y como que tienen sus reglas para hacer como commits en el kernel de Linux y no sé qué sí. cuestión. Me puse a buscar y acá dice que es porque había una herramienta que se llama BitKeeper y murió y ahí impulsaron a hacer esta cuestión y Ujú. como que le agregó algunos cambios. Eso es todo lo que sé de historia, no tengo idea de más, solamente que alguna vez llegué como al del
a The Linux Torvald, a la cuestión de como su Git específico, solo para el kernel. Igual es raro, weón, un poco extraño. Como que hay regla y todo. A ver si mientras lo busco lo encuentro mientras tú seguías hablando. Creería que exactamente uno puede ocupar Git solo, sin GitHub o otro servicio. Eso sirve para respaldar tu código en la nube. Realmente si uno ocupa GitHub, Bitbucket, otro proveedor. Más o menos para eso sirve, sí, porque si se echa a perder tu computador y estás ocupando Git local, vaya a perder la información. Al menos que configures Git en un servidor propio y manden la información a ese servidor. Que igual se puede. Pero Es una opción, pero es más complicado. sí, como que si te gusta el dolor, lo podrías configurar, porque en verdad ocupar GitHub, que tiene repositorio privado, es como fácil, no Sí. me metería más allá. Eso, lo de configurarlo en un servidor propio sirve cuando de verdad te importa mucho que esté 100% privado y eres muy paranoico con dónde dejas las cosas. Ya, ahí puede servir. Si el equipo de ciberseguridad, por ejemplo, de tu empresa te presiona mucho y te dice no podemos usar nada que esté fuera de la empresa, ya, ahí se puede y ahí habrá que hacerlo. Pero es raro. En general las empresas trabajan con GitHub o Bitbucket, es normal. Y hay servicios on-premise, como de GitLab, que es otra alternativa, Claro, que puedes configurar un servidor de forma más fácil tu repo sí, y más la otra herramienta que tiene asociado. sí. Entonces así se ve el repositorio en GitHub. Aquí están todas las carpetas que tenemos, todos los archivos. Y nos podemos ir a preprocessing, por ejemplo. Solamente tenemos un readme. Porque estábamos trabajando en Sandbox. Sí, en Sandbox estaba el test. Entonces acá podemos ver el código, podemos ver quiénes contribuyeron a este código. El Mati y yo estuvimos modificando esto. Podemos ver el historial de cambios de este archivo específicamente. Troleando a Rodo, ok. Y podemos crear varias otras cosas acá en GitHub. Podemos crear issues para como agregar tareas de qué es lo que hay que hacer, etcétera. Hay muchas cosas que uno puede hacer en GitHub, pero eso es específico de la plataforma, de GitHub como plataforma. Ya, y con respecto a Torvald, una cosa más. Hay una charla que dio una vez él, no me acuerdo dónde, en donde dijo que creó Git porque él quería trabajar mejor consigo mismo, como quería ordenarse él mismo. Entonces fue un proyecto personal que lo ayudó a trabajar en el kernel y que después permitió que otras personas también contribuyesen. Pero en un comienzo él es como bien antisocial, por decirlo de alguna manera. Era una herramienta para él, que después explotó. A todo esto, mira, voy a abrirte este link, bro. Encontrar el kernel. ¿Dónde está? ¿Ya? Claro, esto es chino mandarín, pues, weón. Algunos guías me cuesta entenderlo y cuando leo esta weá ya no entiendo nada, weón. ¿Cachai? Que es como una propia página así. Sí. Y al principio, o sea, sale el último commit que, si estoy bien, lo hizo hace 4 horas. Y lo hizo el mismo, el Linux Torvalds, hace 4 horas. ¿Verdad? ¿Cachai? Hoy no saca tiempo. No sé, pero sigue trabajando en el kernel de Linux. Tratáis de entender lo que dice y yo no entiendo nada. Mira el segundo commit que es como de Yoshihiro Shimoda, ¿cachai? ¿Ya? A Fix Promiscuous Mode. ¿Qué estaba hablando, weón? Y si te vaya a ver el commit, como que Sí. agregó una línea efectivamente que dice, puta, no estoy viendo mi pantalla, pero abrí el commit, weón, y podéis ver la línea que modificó. Sí, ahí está la línea. No sé, Entonces, no sé. es súper transparente también. Esa es una de las ventajas de tener algo en Git, independiente si está público o privado. Es transparente para los que tienen acceso al repositorio. Todos pueden ver todo lo que ha pasado. Sobre eso, o sea, un poco aparte de Git, pero ya que lo mencionaste, que es como al estar público, es súper transparente. Normalmente siempre se menciona que el software open source como que es como seguro porque todos pueden ver la línea de código. Uno puede ver la fuente de código del programa que uno está ocupando. Entonces como Sí. que eso representa más confianza en ocupar ese código. Pero yo me pregunto, ¿quién revisa este código para ver si tiene algo malo o bueno adentro? Puede tener cualquier cosa.
Pero nada, ya está el Aparentemente código sí, ahí, pero meterse al código y ver que no haya algo que te esté robando los datos o metiendo algo a tu computador. No sé quién hace eso, quién revisa eso. por algo están los pull requests, Algo lo que- No sé, hay gente que dedica su tiempo a revisar código. Gratis, así free, así como buena onda. Yo creo que sí. No conozco a nadie, pero yo que de verdad creo que existen. Un panorama del viernes en la tarde. Ya voy a meterme un repo open source a ver si tiene algo malicioso. Piola. O sea, es que mira, cuando con el ejemplo que tiene Robo puesto, o sea, o que tenía del kernel, yo no entiendo nada de nada, po, weón, ¿cachai? Nada, ni una Ay, sola sí. palabra de lo que dice ahí, ¿cachai? Entonces, como que obvio que imagínate, tú te bajas y a mí igual, me da miedo cuando me bajo cosas de Git, así llego y corro, porque en realidad no tengo idea que estoy corriendo, ¿cachai? Igual depende de lo que estés bajando, porque hay cosas que sí son más fáciles de entender. Así, pero hay unas que ya como que se escapan. Por ejemplo, esto que estoy mostrando, o sea, que lo del Linux, del, Eh, no sé, chino mandarín, bueno, sí. el real chino mandarín. Ya, Pero entonces, volvamos. eso, sí, eso es control de versiones. Ahora, ¿cuál es la gracia de Git versus otros tipos de control de versiones? Hay varios tipos de control de versiones de código específicamente. Version controls. Algunos son SVN, Mercurial, pero el más popular es Git. No sé, ahí está, claro, Mercurial. Yo Y no, el, nunca como en la vida he visto el otro, Ro. No tengo idea ¿no? ni qué es. No, o sea, lo escuché de nombre una vez, pero nada, ahí quedó mi conocimiento. Ya. Ah, Alguien pero lo ocupó. esto no es lo mismo. No, no sé, antes se ocupaba. Mercurial antes se ocupaba y SVN también antes se ocupaba. Yo los ocupé un tiempo. Cuando estaba haciendo mi tesis. Y después me cambié a Git, así como rápidamente. Pero la gracia es que Git es descentralizado. El Mercurial y SVN, bueno, no me acuerdo si ambos, pero al menos uno de ellos, que era el que ocupaba antes, son centralizados. Entonces tienes una sola. Tienes como un repositorio en el que tienen que estar cambiando las cosas y punto. No puedes hacer cambios por tu cuenta y después los vas juntando como en Git, sino que vas haciendo cambios directamente en un repositorio central. Entonces es más difícil el trabajo en equipo, es más difícil coordinarlo. En Git eso es súper fácil, cada uno hace sus propios cambios y después los manda al repositorio remoto en donde todos se juntan. Y después todos sacan de ahí la información y actualizan todo. Entonces es bastante más conveniente para trabajar en equipo o en distintas máquinas al mismo tiempo. ¿Algo que agregar al respecto? Yo creo que GitHub es la herramienta de default. O sea, como que más popular, que se ocupa, que vale la pena Es aprender que para el 99% son de los cosas casos. distintas. Sí, Git, sí. Sí, dije Git, Dijiste GitHub. dije Git. Pero como dice Gabo, alguien lo está ocupando. Los otros. Alguien lo está ocupando. Tengo razón. Eso lo decía por lo de revisar las librerías. Fue Ah, antes. ya. Ah, Pero claro, también puede que alguien más lo ocupe. Mati, ¿vas a decir algo? Sí, que o sea, somos data scientists, yo sí, la recomendación obviamente no es aprendáis SVN, ¿cachai? Que va a ser como la No, raja, pero no, 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 no. la raja, pero no. No, Aprende Git, si quería yo, aprender algo. yo lo decía porque creo que es importante saber por qué Git es la mejor opción. Hay que saberla. No hay que irse por una opción a ciegas y decir, ya, ok, me quedo con esto y listo. Hay que saber qué más uno puede ocupar. Mercurial y SVN son opciones disponibles que antes se ocupaban y ahora ya no se ocupan tanto. Y eso es por algo. Entonces, creo que es importante saber cuáles son las ventajas extra que tiene Git al respecto. Ya, pues, pero sí. estamos en el día de hoy. Como no le han sido decir a la gente aprende Fortran, que No, también no, lo no digo que aprendí. aprendan. No digo que aprendan Fortran, ni aprendan SVN ni Mercurial. Digo que es importante saber cuáles son las ventajas que tiene Git sobre ellos. No sé qué lo voy a decir, si diera la revolución, Ro. ¿Sí? Cabros, a todos los que escuchan y ven este video en YouTube, lo que tienen que aprender para ser Data Scientist Pro es SVN y Fortran. Es que ha visto el mundo. No. Ya, entonces sigamos. El... Hay varias plataformas en las cuales uno puede almacenar su código. Ya habíamos hablado de GitHub, está Bitbucket también, está GitLab.
y hay muchas otras. Pero esas son las tres más típicas. Y cada uno tiene sus pros, sus contras. La más típica por defecto es GitHub, pero no es como por popularidad, según yo. No sé si es que de verdad tiene tantas features extra sobre las otras. Pero sí es la más popular, eso sí o sí. Hay gente que ya no le gusta desde que lo compró Microsoft. Ah, Pero hay otra gente que lo defiende que desde que lo compró Microsoft como que tiene más features. ya, puede ser. O sea, todas tienen un tier, un tier free, un tier gratis. Todas, de las que nombramos. Pero cada una con sus restricciones. Por ejemplo, Bitbucket te permite tener equipos de hasta 5 personas gratis, con repositorios privados, públicos, y puedes hacer todo lo básico lo puedes hacer en Bitbucket fácilmente. Bueno, toda esta empresa, Bitbucket, GitLab, GitHub, son empresas que de alguna forma son empresas que tienen que generar profit, ¿cierto? Tienen que ser Sí. sustentables en el tiempo. Y tienen, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Opciones de pago. Y esas opciones de pago normalmente van cuando uno trabaja en equipo, en una empresa, en un emprendimiento, porque te dan servicios de CI, CD, de integración continua, deployment continuo, de acceso restringido a los repositorios. Entonces, está enfocado más en la empresa, porque la empresa son, o sea, ocupan esta herramienta para generar plata finalmente. Va asociado a eso. Pero si uno está haciendo algo personal, proyecto propio, ahí se puede ocupar gratis. No es necesario pagar. Sí, Igual es barato, vale como $3. sí, es súper barato. El siguiente punto. Veamos las distintas cosas que se pueden hacer en Git. Vamos al proyecto de prueba. Entonces acá estamos en un proyecto de prueba de Titanic, el de Titanic de Kaggle. Y podemos usar, por ejemplo, el comando git status para ver qué es lo que tenemos pendiente, cuáles son los cambios que tenemos pendientes por guardar. Y acá vemos que hay modificaciones en este archivo, en sandbox test. Entonces podemos guardar esos archivos. Para eso hacemos git add para agregarlos como a la lista de archivos que vamos a guardar en el futuro. Y después hay que poner el nombre del archivo, que sería sandbox test. Podemos hacer eso o podemos hacer git add punto para agregar todo lo que está dentro del directorio en donde estamos parados. Si hacemos eso, Entonces, Ron, ¿sí? entonces estamos. ¿Estamos qué? Se me fue la idea, sorry. Ya. Porque estamos modificando estamos modificando código. ¿Cierto? Entonces Git Sí. detecta esos cambios y con Git status me arroja que en rojo las modificaciones que he hecho. ¿Sí? Voy a hacerle un git diff. Sí. Y no hay nada. No, git diff y el Va, archivo. el Aquí ya espera, lo voy. comentaste, ¿no? No lo he comiteado, pero lo voy a sacar. Ya lo agregué. Ya acá. Igual a mí Eh, siempre me ha gustado que los comandos te dicen mismo cómo retroceder. Por ejemplo, porque no hay comiteado, sí, pues, pero te dice para ponerlo al estado anterior, te dice que da git restore stage, no sé qué chucha. Sí. Y si lo escribiste, lo hace, literal. Sí, es verdad. Y todo. Entonces ahora si hacemos git status de nuevo, sigue, ahora vuelve a estar en rojo, o sea, no está listo para ser comiteado. Comiteado es como guardado oficialmente. Lo que está en add, en el stage, es lo que está guardado como listo para ser formalizado, entre comillas. Y este es el diff. Entonces ahí podemos ver las líneas de código que fueron agregadas con un más. Cuando tienen más es porque fueron agregadas, cuando tienen un menos y están en rojo es porque fueron eliminadas. Mencionaba en un principio de que va guardando la información de la línea modificada y no del archivo completo. Claro. Sí, entonces eso hace que sea más eficiente al guardarlo. Porque al final Git va a guardar todos los cambios de todo el proyecto. Entonces es mucha información la que tiene que guardar.
Así que de esta manera la va optimizando. Y cuando tiene que volver atrás, va sacando como cada capa. Es como una cebolla. Y después le pone las capas. De nuevo para volver adelante. Ya, entonces ahora si hacemos git status de nuevo, vemos que no está comité ahora, o sea, que no está agregado, vamos a agregarlo. Add punto, ahí está No, agregado. no me ¿No? gusta el punto. No. Es una mala práctica Ah. poner el punto. Ya empezamos. Depende. Sí, yo dije que iba a entrar un perro. La buena práctica es como ir agregando cada archivo conscientemente. No es como que ya modificaste 5 archivos, ya git add. Después le pones el comentario a minor fix. La idea es que uno vaya agregando los cambios incrementales. O sea, git add, archivo, después le agrega el comentario que modificaste en archivo. Yo creo que es lo más correcto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y acá el punto es la forma más rápida de hacer eso, porque hay un archivo. Bueno, Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Porque los cambios deberían guardarse de manera como todo un tema, pero un tema acotado, para que los mensajes no sean tan largos y haya más contexto de cada uno de los cambios individuales. Si Yo no, en antipráctica recomiendo el punto. es que depende, insisto. Si es que estás trabajando en puras cosas que tienen que ver, que están asociadas y que después vas a agregar todas igual, sí, genial. Git add punto, porque igual las vas a agregar todas. Pero si es que no, ahí no es necesario. Si vas a agregar todo lo que está en Sandbox, por ejemplo, puedes hacer git add y después acá Sandbox asterisco. Y te agrega todo lo que está dentro de la carpeta Sandbox. Y vas agregándolos como por tema, etc. Sí. Al menos ocupen git. Con eso ya me pongo contento. Entonces ahora si hacemos git status debería estar verde. Claro, está verde. Y vamos a hacer un commit. -m para un mensaje. Y acá le ponemos un mensaje. ¿Qué es lo que hicimos acá? Fue agregar líneas sin sentido. Ast. Entonces el mensaje va a ser agregar... digamos líneas de prueba, borrar luego. Aquí yo creo que es bueno, Rob, hablar, o sea, lo voy a meter en las buenas prácticas mientras estoy en lo básico, porque ¿Sí? con Nick alcanzamos a hacer esto. Yo con Rob una vez investigamos cómo tener buenas prácticas en Git. Yo la antipráctica lo investigué. Y llegamos a la conclusión que siempre, creo que ya lo hemos mencionado alguna vez en otras cosas, pero la gracia del mensaje del commit, o sea, como que más o menos cuando uno busca recomendaciones lo que te dicen es que te diga por qué lo hiciste, más que qué hiciste. Sí. Como que en este caso estamos puro leseando, pero como cuando uno está haciendo algo de verdad, como que porque qué tú hiciste lo podéis ver con la diferencia nomás, pues como agregué esto, bueno, lo estoy viendo, ¿cachai? Sale, justo te pone el diff y te pone lo que hiciste. La pregunta es por qué hiciste eso, y es como, por eso ponen corrección de bug, tanto, entonces, esto corrige el bug que hacía tal cosa, o como agregué, o sea, esta nueva para hacer tal wea que necesitaba para esto, no sé, cosas así. También hay cosas con los largos y ya no había tanto que el mensaje tuviera tanto largo, pero ahí ya hay menos acuerdos de si ya están. Por ejemplo, en el mismo kernel de Linux, que bueno, lo creo loco, hacen mensajes re largos de repente. Entonces no sé si es una práctica estándar. Es que eso de que no sea tan largo o no tiene que ver con, por ejemplo, cuando uno los ve aquí, si nos vamos a este repo, aquí, este es un mensaje corto, entonces se alcanza a ver aquí en esta pequeña zona. Esa es como la ventaja, poder verlo directamente en GitHub o en Bitbucket, donde sea directamente. Pero a mí no me gusta eso, creo que es una mala forma de tomar la decisión de hacer commits cortos. Yo haría commits largos igual, si es necesario, porque después, dependiendo del editor, uno los puede ver igual. Si es que yo me voy acá, por ejemplo, al árbol, tengo muchísimo más espacio para ver el mensaje. Y si quiero seguir viendo, acá tengo infinito espacio para abajo, puedo leer el mensaje entero. Entonces, a mí me da lo mismo el largo, porque creo que depende solamente del editor y uno tiene que usar un editor que le sirva para el trabajo. Usar la plataforma online para leer los commits es una forma súper ineficiente de revisar la historia, según yo. Yo nunca lo he usado porque lo encuentro súper ineficiente. Yo antes lo respetaba a Rodo y lo empecé a ignorar. De repente cuando decía, weón, por agregarle
no sé, 20 caracteres más, se entiende mucho más lo que estoy diciendo y no me caliento Claro. tanto la cabeza como cómo lo meto en ¿cómo se llama? En cierto, en 50 5 palabras. caracteres, ¿cachai? Ujú. Y era como, bueno, mejor escribo un par de palabras más y listo, y se entiende. Claro. De hecho, mira, busqué cuánto era, y como que la sugerencia, así como del no sé de dónde sacaba, es de 50, ¿cachai? Sí. Y, por ejemplo, encontré un commit de Linux, o Torvald, ¿cachai? Que tiene 300, man, ¿cachai? Onda, el loco que creó esta cuestión hizo un commit de 300, así que no me vengan con recomendaciones. Acá, por ejemplo, el Visual Studio Code me dice eso mismo. Me dice, oye, esto tiene 64 caracteres, es más de 50. Así como, alerta. Y si yo voy aquí y le pongo un enter para separarlo en dos líneas, listo. Ya no me reclama. Porque se va a ver hacia abajo. Entonces aquí en este mensaje se ve hacia abajo. Pero al final depende de cómo uno vaya a leer los commits. Yo creo que importa más que el mensaje sea suficientemente claro. Y punto. El largo a mí me da lo mismo. Ya. ¿Algo que Oye, agregar? entonces no agregaría nada, pero un repaso de lo que estamos haciendo, como para ¿Ya? entender la lógica de Git. Tengo mi código, lo modifico, ¿cierto? Sí, Y si hago Git status, me aparece como rojo, indicando que hubo un cambio en el archivo, que no sí. está en staging. Entonces yo cuando hago git add archivo, me lo agrega el staging, que es una zona donde... No sé cómo llamarle a esa zona, tú dijiste un nombre que me gustó. Sí, es como la zona en donde vas acumulando las cosas para comitearlas, o sea, Ya, para guardarlas formalmente. ya. Y para guardarla formalmente hago un git commit y agrego Sí, un mensaje de sí, los cambios que hice. Entonces, eso, eso lo que está en staging es algo en común. O sea, siguiendo las buenas prácticas, porque el mensaje va asociado a todos esos cambios. claro. Y Sí. luego que agrego el commit con el comentario. Entonces ahora voy a agregar el commit. Ahí ya está comiteado. Si es que hacemos un git status, podemos ver que no hay nada que comitear. Dice branch develop. Estamos en la branch develop. No hay nada que comitear, pero hay la rama develop local, la que está en mi computador en este momento, está adelantada por un commit con respecto a la rama Origin Develop. Origin Develop es la rama que está en el servidor remoto. Origin es la abreviación de toda la URL del servidor remoto y es el nombre por defecto de los remotos. Uno podría tener varios remotos, uno podría tener 10 remotos distintos, por ejemplo, si uno tiene que mandar este código a 10 servidores distintos por separado y hacer un como git push, que es lo que vamos a hacer ahora. Igual no hemos hablado nada de rama robo, Yo tampoco he hablado. Ah, bueno, como que no, ya sí, ah, mencioné las ramas, sí, mencioné las ramas. La versión, como entre comillas. Digamos que esta es la versión develop, entre comillas, justo tenía porque un no es una meme de versión. rama. Y entonces, acá está la versión que está en mi PC, está adelantado en un commit, o sea, un guardado oficial con respecto a lo que está en mi servidor remoto. Así que yo puedo hacer git push para enviar todo eso hacia arriba, hacia el servidor remoto y que estén como al mismo nivel. Y no me va a funcionar, ¿o sí? Ah, sí, sí me va a funcionar. Ya, ok, aquí pasó algo. Mati hizo Me otro funciona en commit. vivo. Sí, Mati hizo un Buena, commit buena. acá, pero lo hizo en la rama main para trolear más aún. Sí, el cómic se llama Troleando a Robo, weón. No, güey. Entonces, uno tiene bastante, puede tener muchas ramas dentro de un proyecto. Aquí voy a hacer el git push nomás para actualizar develop y que se vea aquí en el árbol que ahí ya dice develop origin, o sea, están sincronizados. Mi versión de mi PC local está sincronizada con la versión remota que está en este caso en GitHub. ¿Qué son las ramas? Las ramas son o sea, técnicamente son punteros a algún estado en el código. Ya, pero eso no lo entiende nadie, Robo. Calma, calma, por eso dije técnicamente. Los commits son pequeños cambios en el código que se van guardando.
Y si uno se para en un commit, si yo estoy parado en esta versión del código, yo voy a ver el código de una manera y me puedo cambiar y me puedo parar en otro commit, en un commit anterior, por ejemplo, y voy a ver una versión anterior del código. Las ramas te facilitan esos cambios, te facilitan el pararte en otra versión del código. Y a eso me refiero con que son punteros. Simplemente te facilitan la acción de pararte en un commit específico. Son un puntero a una versión, a un commit. Y ese puntero se puede ir moviendo y puede decir, ahora esta rama, en vez de apuntar a este commit, va a apuntar a un commit más arriba o más abajo, donde sea. Déjame ver si entendí. ¿Sí? Entonces, Git es control de versión. Entonces, la idea es que me guarda los cambios del código, ¿cierto? Sí. Y cada commit me va guardando todos los cambios que yo fui como agregando el comentario, los archivos que modifique. Entonces, voy a tener un historial de commit a lo largo del proyecto. ¿Ya? Claro. Que es lo principal, ¿cierto? De control de versión. Tener Claro. como el historial de tu código, de los cambios que uno hace de forma eficiente, ocupar Git. Entonces, Sí. las ramas, tú mencionas que las ramas, a ver si lo entendí bien, las ramas sirve como para estructurarse de mejor forma, porque yo puedo decir como, este commit que hice fue el que le presenté al profesor y funcionó, o lo presenté en la pega y funcionó. Claro. Ya. Entonces le pongo un nombre, como ya este es el importante, el que funciona. Después yo voy a modificar el código para agregarle más y cosas. Y como lo estoy modificando, y todavía no sé si va a funcionar con todo el código que estoy haciendo, lo puedo guardar como en otra parte que diga desarrollo. Claro. Entonces, si después al día siguiente, bueno, está en una situación de empresa, me piden mostrar el código. Voy a mostrar el código que esté funcionando. Entonces yo me cambio al commit que me funcionó. Entonces la rama me sirve para identificar fácilmente cuál fue ese commit que funcionó. Claro, ¿Más o menos? eso sí, o sea, la rama podría no estar apuntando a ese commit que te funcionó. Depende de si la moviste o no. Pero para eso hay otra herramienta que son los tags que vamos a mencionar después. Pero el resto sí. En el fondo las ramas se ocupan para trabajar con versiones separadas del código y no romper lo que está en una parte mientras uno sigue trabajando en otra parte como separada. Y uno rompe el código, lo arregla, lo va modificando y cuando ya está listo uno lo pasa a la rama como oficial, la rama productiva. Oye, ¿Mm? falta algo importante acá. ¿Qué cosa? Y aplicado, o sea, yo quería preguntar, y aplicado a un proyecto de Data Science, ¿cómo se ve? ¿Cómo se Ya. trabaja? Sí, Lo que puedo hacer mi comentario y después hablamos de sí, eso, porque lo mío tiene más que ver con lo que están hablando recién. Y ahí nos vamos por Ya. una cosa más específica. ya. Es de que yo igual quería mencionarlo, pero que igual yo no sé si técnicamente, no creo que lo sea, de por qué se llaman ramas, pero la otra parte crucial es que cuando uno ve ese diagramita, como que la gracia es que se llama rama porque parece una rama, porque como tiene ese Sí. movimiento que tú hablabas y te podéis como mover y te movís como en una rama de un árbol, ¿cachai? Entonces por tu commit anterior, creo que estos técnicamente podríais tener una rama aislada y todo en la técnica, ¿cachai? Pero lo normal es verlos como que tú te vais para atrás y llegáis a un commit, te vais para adelante y llegáis a un commit, y como que esa rama va como por un caminito, ¿cachai? Y llega como a un Sí, tronco común, ¿cachai? En algún momento. sí. O Sí, sea, aquí por ejemplo tenemos el inicio de todo. Y acá salen tres. Ramas. Es que no son ramas técnicamente, pero se les puede ver como ramas en el gráfico. Y después se van juntando. ¿Sí? En el fondo, y digo que estas no son ramas porque las ramas son estas. Aquí hay una rama que se llama Main y otra rama que se llama Develop. Hay otra rama que se llama Origin Head y otra que se llama Origin Main. Esas son las ramas. Pero en algún momento esas ramas estuvieron apuntando acá. Y esto se separó porque esas ramas estuvieron en distintas partes. Y todo esto fue evolucionando en paralelo. Entonces se bifurcó. El desarrollo del proyecto se bifurca. Avanza por separado y después se va juntando. Y por eso se les llaman ramas porque uno va separando las versiones del código a partir de un punto. ahora sí volvamos de dónde se aplica el proyecto. Yo creo que es relevante. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Qué ramas existen? Claro, normalmente hay una rama
principal a la que se le puede llamar master, main, prod de producción o cualquier cosa. Pero hay una rama principal en donde debería estar el código que funciona. El código que sea donde sea que uno esté en la etapa del proyecto, el código funciona. Por ejemplo, si estamos haciendo un modelo, debería haber un script ahí que ejecute algo como de inicio a fin y que no haya errores. Mientras Yo quiero volver un poco más atrás, Rodo, ¿Sí? porque creo que esto es medio filosófico en algún ¿Ya? punto. ¿Sí? Como que en la teoría tenéis las ramas, las podéis usar, ¿cachai? Pero Sí. es como estándares, porque nosotros igual le íbamos a mencionar, por ejemplo, todo eso que estás explicando nosotros lo basamos en algo que a nosotros no hacía sentido como data scientist. Quizá a los otros equipos de desarrolladores no le hace nada de sentido a nuestra estructura. Claro, sí. Pero a lo que está diciendo Rob es una forma que nosotros tenemos de trabajar que a mí también en lo particular, no solo porque estuve en el desarrollo de eso, igual me hace mucho sentido, ¿ya? Ahora sí vuelve Rob, porque igual solo quería hacer la salvedad porque en realidad como que uno podría trabajar si queréis de verdad en el puro máster, ¿cachai? Y chao, Sí. y esa es tu regla, así ya, Sí. yo no tengo una rama, se llama más, no me importa nada, a la vida, así, Sí, se puede. Y igual es mejor que nada, como dijo Chris alguna vez. O con eso ya es mejor que nada, pero nosotros no hicimos eso porque en realidad no nos hacía tanto sentido tampoco. Sí, entonces es bueno separar el trabajo en distintas ramas porque por lo general uno tiene un código que uno quiere que funcione de inicio a fin. Algún modelo que tiene que correr todos los meses o cada hora, no sé, lo que sea. Entonces no hay que romper ese código. Uno no puede meterse ahí a modificarlo y rogar porque nada se rompa en producción. Así que por eso no es bueno tener solamente una rama, sobre todo cuando uno trabaja con cosas en producción, pero si uno trabaja en algo que todavía no está en producción, igual es bueno para acostumbrarse y tener este como MVP listo para llegar y pasarle a alguien que lo necesite mientras uno sigue desarrollando y rompiendo las cosas por separado. Entonces la otra rama típica que existe es la de desarrollo, o develop, o como uno le quiera llamar. En esa rama la idea es que uno se meta a trabajar. Esa es la rama en donde uno trabaja normalmente y uno rompe el código, lo arregla, le pone nuevas features, etc. Y si es que hay cosas muy como complejas que tienen que avanzar por paralelo, ahí quizá conviene sacar una rama distinta de develop, trabajarla, después unirla a develop, seguir trabajando todos juntos. Ya cuando hay algo bien armado, bien acabado que funciona, ahí uno lo pasa a master. Esa es como la idea del flujo en general. Sí, es un flujo básico Sí. y simple, porque hay otros. Podría dibujarlo, Rob, yo creo que es bueno, en una pizarrita. Sí. Mientras Robo busca la pizarra, mencionaría No es necesario. que Lo tengo acá. que eso es simple, porque hay otras recomendaciones de tener otras branch para otros tipos de cosas y uno puede leer sobre eso, que creo que Robo una vez lo mencionó o lo va a mencionar. Sí. Pero quiero hacer una salvedad, porque igual el perfil de los data scientists no es de desarrollador de software o ingeniero de software. Entonces no se les puede exigir tanto en un principio de que se manejen con todas las ramas y con todas las opciones que tiene Git. Entonces al menos tener una master y una develop es bueno para empezar en un caso en un desarrollo de un proyecto de analítica. Porque el otro igual se vuelve más complejo. Hay que tener una mayor madurez de programar. Que es bueno igual. Sí. Entonces, aquí hay un ejemplo. Voy a poner la página en el chat. Por si alguien lo quiere ver. Ah, espera, Gabo dice algo. Eso no me hacía mucho sentido cuando estaba averiguando de Git. Casi todas las guías están relacionadas con desarrollo de software. Sí, la mayoría de la información con respecto a Git está orientada a eso. Pero la mayoría se aplica bastante bien a lo que uno hace como data scientist, pero es bueno quizá tuitear algunas cosas específicas. Antes... Nosotros las tuiteamos, por Rob, de hecho. Sí, eso hicimos realmente. Sí. Entonces, para repasar un poco lo esencial, ¿qué necesita saber un data scientist de Git? Es que es para hacer control de versión, de que existen las ramas, está la master, donde está el código productivo que funciona, está el develop, donde vas desarrollando y vas comiteando frecuentemente, y los códigos necesarios para ir comiteando, o sea, y guardando las versiones, es
O sea, hacer git status para ver qué cosa se ha modificado, un git diff para ver qué modificaste, luego hacer un git add para agregar los archivos que está modificando, m para poner el mensaje de los el porqué de los cambios, y git push. Entonces eso es lo básico, como que es para respaldar el código y los cambios incrementales que tiene. Con eso es bueno, es como suficiente para un data Sí. scientist recién empezando, que se manejen esos conceptos. Las ramas y cómo hacer un push. Sí. Y bueno, uno que no hicimos es el git pull. Si uno hace git pull, uno se trae la información del repositorio que está arriba. Aquí cuando yo hago git pull me dice already up to date, porque no ha cambiado nada en el servidor arriba, así que no me traje nada. Pero si yo te Pero troleo de nuevo, es- ajá. sí, Con respecto a lo que dice el Gabo, igual yo lo encuentro hasta razón, porque cuando empecé a aprender Git, dije, oye, ¿qué es Git? Busqué en Google y apareció una guía y empecé a leer y era demasiado complejo. Como que el stage y la otra cuestión era como, no, es demasiado. Como que en verdad me era demasiado complejo entender lo que hacía por detrás Git. No encontré una guía fácil. Y en verdad es fácil lo que yo mencioné, como basta con eso para iniciar. sí. Entonces hay varios flujos como distintos que uno puede seguir de desarrollo. Pero antes de pasar a lo de los flujos, me gustaría decir un par de cosas más como con el código. Hay una cosa extra que de la que no hemos hablado y es súper importante. Y es el mezclar los cambios, hacer merge. Aquí, por ejemplo, el Mati hizo un commit que dice troleando rodo, que está en la rama main. Yo estoy en la rama develop, entonces podría querer juntarlas. Entonces aquí yo voy a hacer, vamos a hacer un merge directamente a origin main, se llama, sí, main, origin main. Entonces ahí acabo de unir las ramas con un merge. Yo estaba parado en develop, hice un merge con la rama main que estaba en el servidor, o sea, la de origin. No la rama main que está en mi computador, la rama main que está en el servidor, en GitHub. Y me la traje y la junté. Y esto dice que, bueno, acá hubo un cambio en esta línea, la juntó y no hay problema. Aquí ya tengo, aquí puedo ver los cambios que se hicieron y veo que el Mati escribió troleando rodo en esa línea. Y ya está en mi código. Ahora, cuando uno hace cambios en la misma línea, si es que el Mati hubiese hecho un cambio en la misma línea que yo hubiese tenido un conflicto. Y ahí habría que ver qué dejar, porque no es evidente siempre qué dejar, sobre todo para el computador, sobre todo para hacerlo automáticamente. Entonces, ahí es donde hay conflictos de merge, de Git, y uno tiene que arreglarlos a mano o con algunas herramientas que te facilitan un poco el trabajo. ¿Sí? Antes de pasar a ese tema, porque ese es como un nivel poco más avanzado. ¿Ya? Lo que ¿Ya? yo mencioné de hacer el add, commit y push es como lo básico. Estamos entrando a la etapa donde hay un conflicto, donde haces un git pull y alguien cambió tu código y entras en pánico porque no puede ser git pull, te salen unos mensajes medio raros en git y como que entré en pánico. Y quiero que proyectes mi pantalla para pasar esta sección, Ahí está. para hacer como el traspaso. En la pega pasa esto. Así se siente, yo creo que varios data scientists cuando tienen conflicto y algo pasa con Git y no pasa lo mismo de siempre, no funciona Git pull. Ahí todos llamamos a Rodo ayuda, es muy cierto. Ya, Vamos a entrar en una sesión revisando memes, en este caso unos ratitos para reírnos un rato y vamos a partir con memes de Git, obviamente. sí, realmente. Sí. Esto siempre pasa. Sí, y bueno, como la mayoría de los memes que existen por ahí obviamente tienen una raíz, hay un dolor de alguien que sufrió esto. Y esto es muy típico. Pero en general los primeros conflictos suelen ser complicados porque uno no sabe más o menos qué hacer. Pero después uno se da cuenta de que en verdad es fácil. Simplemente es cosa de acostumbrarse un poco y decir, ah, ya, bueno, pero aquí dejo lo de esta persona, dejo lo mío, listo, y lo Ya. arreglan.
Pero, Ya, pero hablando de la génesis es por eso, pues sí, yo también sí, lo entiendo, si te sale un mensaje más raro que la chucha, como que todo murió, después te dice como salen unos sí, más, no, como que, con sí, lo sí, básico que dice Chris, yo nunca tuve mucho conflicto, porque yo trabajaba bien solo al principio, ¿cachai? Cuando trabajaba con gente como que se he visto tener más conflictos, sí, pero una vez como que coloneé yo mí mismo, pues entonces estaban dos PC y dejé la embarrada y después tenía que embarrar las ramas también, pero logré arreglarlo. Pero al final arreglar los conflictos la primera vez es un suplicio, onda, como que no sí, entendí nada de lo que estáis haciendo. sí, la Bueno, primera vez sí. bueno, y sobre los memes, pues qué memes, bueno, los memes tienen una verdad universal. No solamente que le pasó a alguien, le pasa universalmente, aquí en Chile y a los gringos, en todas partes. Pasa, por eso es un meme, como que refleja una realidad. Y está bien, pues está bien que tengáis conflicto y no sepas qué hacer y pedir ayuda. Alguien con más seniority. Manda un meme al Discord, ese es mi meme. ¿Voy a abrirme mi imagen? ¿No? Y Es, yo estoy proyectando, pero sí, está Chris. espérate, Que me habláis. sí, pues no, está la imagen no. Sí, esto también lo conversamos, el uso de los branch. También clásico, que uno Sí. repasa, si uno le pregunta a sus compañeros, pregúntenles que dónde trabajan, en qué branch trabajan. La mayoría ocupa el máster. ¿Verdad? Y chao, y era todo, y Sí, sería muy real. Y como ya Sí, eso, hablamos, eso no es muy recomendable como mm, casi nunca, a menos que sea algo demasiado chico, un proyecto demasiado chico que no te importa y después lo vas a matar. también tenemos este otro meme, que también lo hablamos al inicio, donde está CVM, que está el Mati y Git. Realmente hice por Git. Sí, Yo ¿tú leí entendías por ahí ese que meme? sí, ¿Sí? Ah, sí, ya, o sea, tú conocías ese BN igual. sí, sí, po. Ah, ya, ya, ya. De hecho, cuando en RStudio te pregunta cuando Sí, uno quiere tener un repositorio con control de versión, sale la opción CVN. Entonces por eso lo ubicaba. ya, Yo leí que CVN era más sencillo de aprender que Git. Es una ventaja que tiene. sí, pero es menos flexible, como decía. Pero sí. ¿puedo mandar otro? O sea, quiero mandar otro, que Porque, algo que sí, no hablamos y que me importa. veamos los memes. Sí, estamos en sección meme. Sí, sí. Sí, Ro, yo creo que el Ro lo puede explicar. Entonces, esto dice Git repo. Sí, sí. ¿Tú cachai eso? Ya, o sea, Sí, Eso es yo. que por eso lo quería poner, porque yo lo entiendo, ¿ya? Este es para poder agregar lo que dijo el Origin Rodo en antes como la referencia, ¿cachai? Y un paso que se saltó Rodo, que a mí me costaba caleta al principio, era como setearla, weá, como que te dicen, no, y comité ahí, weón, ¿cómo créstalo? Como que tenéis que configurar la cuestión, no sé qué. Y entre esos comandos tenéis que ponerle en algún momento a dónde chucha estáis comiteando. Si lo partís con el git init, ¿cachai? Porque si tú lo clonáis directo, desde la página, siempre te lo hace solo vos. Pero si tú pusiste git init en tu repositorio, tenéis que poner manualmente la referencia. Y tenéis que poner git add remote, no sé en realidad cuál es que poner, claramente una combinación de esa wea, ¿cachai? De cuál es el formato de la cuestión, pero lo que te hace es agregar la cuestión nomás, ¿cachai? Creo que git remote, Según Rodo, era la URL donde está el repositorio oficial, ¿o no? por sí, defecto, po, es el nombre por defecto Sí. del primer remoto que se Ah, crea en entonces, el repositorio. es este, ¿o no? ¿Este es el correcto? El botón correcto, ¿no? No, es el de no, no, arriba. no es el El de git add arriba. remote origin, según yo. Ese, Es está la wea. Entonces, ya. Entonces, porque, remote, estoy agregando un origen que está en una URL, ¿o no? Como no está en mi local, sino está afuera, un remoto. sí, Y add estoy agregando. Y el origin, el origin el nombre, es el El nombre. nombre, es como un alias. Y el después te alias. falta la URL, según yo, La URL, ¿o todavía. no? Después de eso viene la URL. Sí, 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 porque el origin es el alias solamente, el alias con el que lo vas a guardar. Y es git porque primero estás ejecutando un comando de git. Después remote porque vas a ejecutar un comando de git que tiene que ver con los remote. Si es que fuese add, estarías agregando algo al stage, que no es lo mismo. Entonces, Ah, git verdad, po, remote verdad. y después add porque vas a agregar algo que tiene que ver con los remotes. ¿Y qué vas a agregar? Vas a agregar origin como alias y una URL para asignarle la URL al alias que estás definiendo. Y Origin es Buena. el nombre por defecto, pero podrías ponerle Ya. Origin Bitbucket, o como Origin-Bitbucket. Y después hay otro Origin que se llama Origin-GitHub. Cada uno de esos apunta a donde sea que tenga que apuntar. Y puede haber otro que se llame Origin-Mati,
que va directo al computador del Mati, Buena. por ejemplo. Ya se hace sentido. Oye, esta deberíamos agregarla como en la prueba de selección. ¿Cuál es la Nah. alternativa? Esto es una maldad. O sea, este otro meme, Sí. como que entender Git no es tan fácil. No, Como no. está la parte fácil, que es como agregar, comitear y push. Pero lo que viene después ya es un poco más complejo entenderlo. Sí. No es tan fácil. Git help. Sí. Sí, se pone harto bien truculento, en verdad, en unas partes, weón. Como que te va a ir la técnica y es como, ¿qué? Sí. Yo no puedo entrar en el agujero de gusano. Lo que también mencionaba Ah, Rob. sí. Tenía Origin, puedes tener un local y un MyFork, que sería como el de Origin Mati, complejo. Y Y después estar con los rebases, es que igual de trick esta weá. Pero, o sea, el rebase no es tan complejo. Es como intermedio. No es así como críptico total. Pero claro, no es básico. Si Y no, la vieja confiable. es Tiene. lo que nunca hay que hacer. Cuando uno hace, a veces uno uno no puede puchar, no te deja puchar, porque alguien hizo un cambio antes. Por ejemplo, el Mati hizo un cambio ahora, yo podría hacer un git push a la misma rama en donde ya hizo cambios el Mati y no me va a dejar, porque el Mati hizo un cambio. Entonces primero tengo que yo personalmente bajar los cambios del Mati, compararlos con los míos, decidir conscientemente qué dejar y qué no dejar, qué cambios del Mati matar, qué cambios míos matar, qué juntar, etcétera. Y después de que eso está listo, hago un git push de un nuevo commit. Y así uno va actualizando el repositorio. Uno podría hacer git push --force para básicamente pasarse por la raja los cambios del Mati, en este caso, borrarlos, matarlo todo y decirle, Mati, tu trabajo no vale nada. Toma. Eso no hay que hacerlo. Porque Por después su favor, compañero de trabajo los puede matar. por favor pongan lo que te mandé para recordar una anécdota también. Del mejor Dale, cómic que he visto en la vida. se viene, se viene. Esto también es muy real, si por algo estaba analizando meme en cierto sentido. Sí. El Good Guy, así se llama este, bueno, ¿no? Sí, Sí, good guy. Que hace un cómic y realmente un mensaje que sirve y esto es muy real. Que uno se pone a revisar las historiales de las cuestiones y hay unos cómics que no tienen ningún sentido y para mí el mejor como que vi una vez revisando no sé qué proyecto era ayuda, no sé qué estoy haciendo, todo en mayúscula, weón. Lo voy a decir, voy a guardar la IP. Supongo que eso te dio muchas esperanzas del futuro del trabajo en ese proyecto. Uy, pero es que fue muy buena. Ayuda, todo en mayúscula, weón. No sé qué estoy haciendo. Pero bueno, sí, pasa mucho así que no tienen ni un sentido los cómics. Y por eso es importante que los commits tengan un mensaje claro con el motivo de por qué están haciendo los cambios. Porque después llega alguien y lo lee y quiere entender lo que están haciendo para ponerse a trabajar en eso y continuarlo. Si es que los mensajes no son claros, eso no se puede. Bueno, y por último, los últimos memes que encontré. Bueno, No es que no este. haya más, es que hay que seguir con Sí, el sí. tema. Hay que seguir. Que en caso de Ah, ese es muy incendio, bueno. sí, es importante. Para no perder la pega que uno hizo, asegurarse que uno hizo el push y está respaldado el trabajo del día. Y después salí. Es Sí. importante. Si es que fuese a la oficina, imprimiría eso y lo pegaría por ahí. Y es que no hemos hablado de la frecuencia, pero la frecuencia de comitear en desarrollo es frecuente. Mínimo un día, o sea, una vez al día, o sea, incremental. Claro, depende del proyecto, pero incluso eso quizá puede ser poco. Es relativo, Sí, en verdad es muy relativo. sí. Con un proyecto que estuve trabajando con Ro, ¿cuántos commits habían? Como eran 2 días y eran como, no sé, más de 100. Estoy Sí, seguro. sí. Lo puedo revisar, lo tengo por acá. Sí, Pero sí, eran muchos. sí, porque, bueno, siempre hay un compañero que no hace push frecuentemente. Y este es el último meme que pongo. Que, bueno, aquí claramente se le olvidó hacer el git push al desarrollador. Y háganlo, porque tu computador o el servidor que uno está ocupando se puede destruir, o sea, se puede echar a perder y uno puede perder la información. Y un día de pega se recupera como en 2 días. A mí me pasó con un Excel. Una de mis primeras pegas. Estaba haciendo el tremendo Oh, Excel, una macro,
Y no sé cómo lo borré, se sobreescribió y perdí un día de trabajo y tuve como una semana tratando de recordar lo que hice. Fue terrible. Sí, sí, también ha pasado con archivos importantes que, no sé, manejan files o cosas de ese estilo, em, que a veces puede pasar que a uno se le borra el archivo y ¿qué vas a hacer si no lo tienes respaldado en Git? Se te cae todo el proceso, todo tu ETL, de toda la producción, por no por no respaldar algo en el fondo. Entonces es súper fundamental. Y bueno, por último tengo este para repasar. Este es igual que el otro, que el primero que pusimos. Pero quiero hacer énfasis en la cara. Cuando uno le pregunta a un compañero en qué branch está, da vergüenza decir que estáis trabajando en el máster. Como que, uff, como que te pillaron. O sea, ponen esa cara, exactamente, así como que quieren pasar piola. Sí, creo que he visto algunas de esas caras. Ya, Ro, sigamos. Ya, voy a poner mi pantalla. Este es el proyecto del que hablaba Chris. Ahí está el commit inicial, parte ahí el proyecto y tenemos todos esos commits. En 2 días. Eso fue en 2 días. Sí, hay algunos que están duplicados, entonces quizá digamos que la mitad de esto, porque hubo un problema por acá. Pero igual, son varios. Ya, sigamos. Lo que podríamos ver ahora, no sé, Ro, Ujú. es el conflicto, cómo se soluciona. Sí, Cómo la herramienta Ro, sí, trata lo hazlo sé. Lo sé, ya, en ya estaba preparado. Entonces acá yo tengo un commit. Estoy agregando aquí en la línea 16 una línea, un comentario que dice Mati deja de trolear. Lo voy a agregar. Git add. Punto porque es lo único que da ahí. Solamente por eso. Status. Ahí está. Listo para comitear. -m de message. Aquí le pongo el mensaje. Mensaje para Mati. Lo comiteo. Entonces ahora que ya lo comité, podría puchear. Espera, estás... Puta, sigues en main. Sigue troleando. Entonces yo podría hacer un git push origin. Porque quiero puchar al remoto origin. Git push origin main. Y me dice fatal. Origin main appear to be no. No, lo escribí mal. ¿Era main? Pero igual te puedo trolear en el otro, ¿eh? No, sí, lo puedo descargar. El tema es que no me hubiese dejado de todas maneras. Porque en el fondo estas dos ramas se tienen que juntar primero antes de poder hacer cambios nuevos. Ah, espera, hay algo. A golpe limpio se solucionan los conflictos. O sea, a veces. Ya, entonces ahora en vez de hacer un git push, voy a hacer un git pull. Espera. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, nada. Espera, ¿Espero? espérame 2 segundos. Entonces, ahora podría ser un git merge origin main. Ah, espera, había un 1. Quizá era eso el problema. Entonces, ahora me dice conflicto. Me traje los cambios de origin main y me dice auto merging bla conflict en este archivo. Tengo un conflicto en un solo archivo, no es tan terrible. Automatic merge fail. O sea, normalmente cuando uno hace un merge se juntan los contenidos de los dos códigos, siempre y cuando se hayan hecho en líneas de código separadas. Pero cuando son en la misma línea, se crea un conflicto. Entonces ahora yo puedo escribir, creo que funciona aquí git diff directo, sí, funciona. Entonces, si escribo git diff, puedo ver las diferencias y eso me indica cuáles son los conflictos. Porque aquí tengo una línea que empieza con menor, en este caso. Eso significa que es el inicio de un conflicto y el mayor, etc. es el final de un conflicto. Y estos iguales son el punto medio del conflicto. Lo que está aquí entre medio, la primera sección, es lo que yo tengo. Lo que está en la versión local, o como donde yo estoy parado actualmente. Y lo que está después del igual y antes del antes del mayor, es lo que me estoy trayendo de alguna parte. Da lo mismo si es de un remoto, da lo mismo si es de una rama que yo tengo en mi computador local también, pero en otra parte.
pero es lo que me estoy trayendo a donde estoy parado. Y en este caso me estoy trayendo los cambios de la rama Origin Main, en donde hizo modificaciones el Mati. Entonces estos son los cambios del Mati. Y acá yo puedo abrir el archivo. Si me voy a test, veo que acá tengo esto escrito. Esto es lo de Mati. Entonces acá yo tengo que elegir, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Los mezclo? ¿Dejo solo uno? Entonces acá quizá yo puedo dejar este mensaje, borro esto que está acá porque no es necesario, porque ya está acá, está repetido, entonces esto no lo necesito. Quizá este mensaje del Mati es necesario, pero en otra parte, por ejemplo ahí, y el resto está bien. Entonces puedo borrar todo esto que está acá, puedo borrar los mayores, los iguales, y puedo borrar el menor. Entonces ahí, cuando ya borré todas esas secciones, el commit ya está corregido. Puedo guardar esto, guardo el archivo, y si hago un git status, me dice que tengo un archivo no agregado, que es el que tiene el conflicto. Entonces ahora sí lo puedo agregar, lo puedo commitear, y ese commit va a ser un commit especial de merge, en donde voy a simplemente haber arreglado un conflicto. Entonces aquí le pongo punto porque es el único archivo nomás, y acá le pongo en merge con Mati solucionado. Y acá lo ideal es usar los mensajes como por defecto. De hecho, creo que si uno no le pone mensaje, te sugiere el mensaje por defecto. Waiting for your editor. Claro. Sí, ahí está. Tracking, etcétera. Entonces el mensaje por defecto aquí está bien. Entonces acá yo guardo esto. El file ya. Entonces aquí lo cierro y listo. Se comitió. Si yo hago git status, veo que estoy en la rama develop y ya no tengo nada más que comitear. Está listo. Y acá vemos que se juntaron las ramas. Lo que yo tenía por acá se juntó con lo que había hecho el Mati, y ahora el Mati está haciendo otras ramas. Sigue troleándola. Perdón, me mandé un push force delante que. Ya, entonces Sí. acá te forcé. Entonces ahí el Mati acaba de matar mis cambios. Y los borró. Todo lo que yo había hecho acá, todo esto de acá, él lo borró en su rama. Pero lo puso en Origin Develop. Yo todavía tengo mi copia local, con la cual puedo rescatar mis cosas y volver a hacer un push force si empezamos una guerra. Pero la idea es que no hagan eso. La idea es que solucionen los conflictos de a poco, uno a uno. ¿Sí? Como resumen, tenemos que Git me ayuda a lo siguiente. O sea, si hay dos personas trabajando en el mismo código, ¿cierto? Y o sea, dos personas están trabajando en el mismo código y quiero tener la versión actualizada con todos los cambios que ha hecho el Mati. Ujú. Todo lo que cuando haga git pull, lo que va a hacer el git me va a actualizar los archivos nuevos que hayan aparecido, los archivos que se hayan borrado y los archivos que han sido modificados. Si en ese proceso hay un archivo que yo también modifiqué y que el Mati también modificó y que modificamos como las mismas líneas o sectores de líneas, me va a decir que hay conflicto. Y ahora yo tengo que solucionarlo, ¿cierto? Claro, sí. En ciertas ocasiones me ha pasado que se ha modificado el mismo archivo, pero en distintas líneas y el merge pasa. O sea, como que no hay conflicto. Si es que las modificaciones son en líneas distintas, no hay conflicto. Exactamente. Me gusta cuando aparece eso, como que y no, no hay conflicto. Todo funciona bien. Sí, Oye, yo es quería un bajarle mensaje un poco. reconfortante. Y lo último, entonces cuando hay conflicto, Git me va a poner más sobreescribir el archivo y me va a poner como esto menos y más para indicar el sector donde está el problema, ¿cierto? Sí, Y el primer cuadro que aparece son las cosas que yo tengo y el segundo sí. cuadro es las cosas que me están agregando. Sí, Eso es importante porque sí. siempre se me olvida. O sea, siempre no sabía. Como que siempre me complicaba ya qué tenía yo y qué Ya. cosas venían. Entonces, O sea, bacán saber y qué es así. una precisión sobre eso. Lo que está arriba, más que las cosas como mías, entre comillas, o las que yo tengo, son los cambios que están en la versión en la que estás parado en ese momento. Porque quizás ambas son tuyas y tú te estás mandando tus Sí. propios cambios a ti mismo.
Entonces puede que los dos cambios sean tuyos. Pero estás parado en una rama. La rama en donde estás parado es la que tiene los cambios arriba antes del igual. Y la rama de la cual estás trayendo los cambios, o el commit en general, el commit del que te estás trayendo los cambios, es el que aparece abajo. Bacán. Oye, yo quiero hablar de un poco, ya que terminamos con los merch, ¿dónde se aplica ¿Sí? esto igual, o dónde lo he visto, cómo es la experiencia? ¿Ya? ¿Ya? Quiero dar algunos ejemplos igual como concretos donde me ha sido súper útil tener Git, o incluso algunas buenas prácticas que hablamos como en algún momento como de programación. Por ejemplo, hace no Ya, bueno. tanto, por un error mío de hecho, algo como que tuve que yo tomar la cuestión de proyecto, como que fue como, pucha, no podéis tomarlo tú, voy a tener que agarrarlo yo, ¿ya? Y en verdad no estaba en mi planificación exactamente que yo tuviese que hacer esa parte. Y fue como, ya, ok, yo lo hago. Y en realidad hice dos preguntas nomás, po. ¿Dónde está el código? ¿Ya? Aquí, Dame el repositorio nomás. Y me dieron el repositorio, ¿no? Lo cloné, lo bajé, ¿cachai? Y como tenía la estructura también de cierta programación, como que no me fue súper fácil como decir, ya, desde aquí parto, ¿cachai? Creé una rama aparte, como para hacer lo que yo tenía que hacer, ¿cachai? Estaba como todo más o menos estructurado más o menos con esta estructura de lo básico que hemos dicho. Y empecé a trabajar de ahí, pues, ¿cachai? Como que me fue súper fácil, en el fondo, meterme en el código de alguien más. No solo porque tenía Git, o sea, Git me ayudó, ¿cachai? Pero también por lo de lo que hablamos en un momento de como esta estructura de cómo programar, por decirlo así, ciertas reglas, ¿cachai? Entonces fue como que lo leí, fue como que identifiqué rápidamente, estos son los outputs, estos son los inputs, no quiero dejarla embarrada, así que voy a crear una rama también, ¿cachai? Y voy a hacer mis cosas por este lado, ¿cachai? Y ahí como que trabajé y sacamos la cuestión y después re simple, pues como mis cambios probablemente no eran necesarios para el modelo final, así que solo era como tenía que hacer una cuestión muy aparte, entonces pero te partía de ahí. Entonces aquí una rama nomás y traje ahí hasta el infinito. De hecho, nunca la terminé mercheando al original porque era como, ¿para qué? Innecesario, ¿cachai? No lo voy a usar. Pero yo estaba, porque claramente si me lo tuve que trabajarlo yo, fue por un evento muy fortuito, ¿cachai? Pero un poco fue un ejemplo súper real de cuando tuve como que todas estas cuestiones las agradecí como enormemente, así como, menos mal existen estas cuestiones, ¿cachai? Si no, weón, pasándome código, cosas raras, y como, bueno, ahí está el código, ahí está el repositorio y solo léelo, ¿cachai? Y con las buenas prácticas, Magit, listo. No me costó nada, weón, nada. Buena, excelente escuchar la historia, Mati. Sí. De que con las buenas prácticas, ocupando la herramienta adecuada, uno pueda trabajar, hacer lo que tiene que hacer, po, como sacar el análisis, no estar como pidiendo la carpeta que te lo pasen por un pendrive, que alguien te diga de cómo se construyó este proyecto, de copiar la carpeta para hacer su propio análisis y tener versión 1, versión 2. Qué buena. Otra cosa para motivar a que la gente aprenda Git es que en verdad si es que uno no sabe Git, según yo, te resta muchos puntos. Y el saber Git, no sé si te suma tantos, pero es como el inglés para mí. Si es que no sabes, es como... No, o sea, tienes que saber porque tienes que entender los tutoriales y todo eso, entonces... Pero saberlo en dependiendo del trabajo, obviamente, quizás no te suma tanto. Pero la falta del conocimiento de Git es muy perjudicial. O sea, hay varias formas de trabajar con Git. Nosotros ocupamos una muy similar a una llamada Git Flow, que es algo antigua. Algunas personas dicen que no es recomendable. Es recomendable usar otra como una como un poco distinta que sirve más para desarrollo de software. Pero para nosotros, para nuestros casos en Data Science, yo encuentro que Gitflow es la mejor como para partir al menos. Después, si uno se quiere poner más fancy con el CI/CD, quizás cambiar a otra. Pero, yo partiría con Gitflow en proyectos de Data Science, sí o sí. Es súper simple. No sé qué opinan ustedes al respecto. A mí me gusta. Un par de ramas menos, por ejemplo, la de release, chao. Y ¿Ya? con eso ¿Sí? quedo feliz. Claro. Sí. Es todo lo que necesito. Ahora, en resumen, Gitflow se basa en unas pocas ramas que son fijas,
de las cuales ya hablamos. Está la rama main, la rama principal, o master, o develop, o como prod, producción, como le quieran llamar, pero hay una rama principal en donde las cosas funcionan. Lo que sea que esté en esa rama tiene que funcionar. Está la rama develop, en donde uno va desarrollando el código, y después uno va sacando ramas de features nuevas. Cuando uno quiere hacer algo nuevo, por ejemplo, uno está haciendo un modelo y ya el modelo en general está suficientemente bien, pero uno quiere probar con otro tipo de modelo. Uno estaba haciendo un random forest, por ejemplo, y uno quiere probar con una red neuronal. Pero al hacer ese cambio te va a romper todo el código. Entonces, en vez de crear un archivo aparte para hacerlo o romper el código, todo eso, uno puede crear una rama aparte, totalmente distinta, en donde uno hace esas pruebas con la red neuronal. Uno modifica el código donde uno hace el modelo, cambia el random forest, lo saca, pone la red neuronal, ajusta como los tipos de datos, el preproceso, como con lo que tenga que tener especial para la red neuronal. Y cuando uno lo termina, uno lo prueba y está ahí encapsulado en su RAM. Y si funciona bien, uno lo pasa a develop y dice ya, ok, me quedo con esto. Y si es que no, uno lo borra y sigue con el random forest que tenía de antes. De esa manera, todos los cambios que uno va haciendo ahí quedan aislados y no rompen nada del otro. Entonces, si otra persona del equipo o uno mismo quiere trabajar en paralelo y uno quiere trabajar en el random forest al mismo tiempo para mejorar algunas cosas e ir comparando en paralelo, uno puede hacerlo porque están en ramas separadas. Uno está en develop y la otra está en la rama específica que se llama, por ejemplo, fit/neural network, por ejemplo. Entonces así uno avanza con las dos en paralelo, uno compara y después uno se queda solamente con la que funciona. Ese es un ejemplo que se me ocurrió como ahora, pero porque uno también podría decir, ya, pero creo otro archivo y los comparo, después borro. Pero al final la idea es que te sirve para poder romper tu código sin miedo. Y cuando termines algo, ahí recién lo metes a develop y sigues sigues el desarrollo principal. Y cuando ya tu desarrollo principal está bien armado y tienes algo que funciona, lo pasas a master. Y así. ¿Sí? ¿Algo que agregar al respecto? Disciplina. Sí. Revolución. No. No, disciplina, porque en el día a día la gente igual siente lata de crear la nueva branch, hacer los cambios, luego hacer el merge, de hacer todas estas cosas o poner buenos comentarios, hacer push seguido. Entonces, yo entiendo por qué no lo hacen, porque como un esfuerzo extra, como que así lo ven. En el corto plazo es como un esfuerzo extra, pero en el corto plazo sirve. Hay que tener disciplina porque un día va a ser súper útil, o sea, va a ser útil, yo creo que siempre. Sobre todo cuando se empieza a trabajar en equipo, o sea, ahí realmente se ve la utilidad, como que uno siente el peso. Los equipos que trabajan con Git bien avanzan más rápido, más coordinados y tienen algo que funciona. Si un equipo empieza sin Git y no hacen los push necesarios, van a tener problemas al final para juntar los proyectos, o sea, para juntar los avances. Porque uno trabaja en equipo en un proyecto va a avanzar más rápido, en paralelo, pero si al final no voy a hacer el merge porque nunca lo hiciste, va a estar complicado. Sí. Disciplina. Disciplina, sí. Disciplina. En realidad no toma tanto cometer ni hacer estas cosas. No. Si uno lo hace como recurrentemente. Sí, es súper rápido. Y también hay herramientas que te ayudan a hacer estas cosas. Por ejemplo, no lo mostré delante, pero aquí en Visual Studio Code, por ejemplo aquí mismo, con un botón puedo sincronizar los cambios. Puedo hacer un pull de un commit y un push de 5 commits. Y listo. Ahora, esto va a fallar porque el Mati hizo un push force, entonces ahí va a haber muchos problemas, pero te ahorra muchos pasos. Si acá yo hago doble clic en la rama main, ¿cuál es la rama main mía? Aquí está. Si yo hago doble clic aquí en main, me cambio rama. Listo. El método por defecto es git checkout. Este otro comando súper importante. Git checkout dev, por ejemplo. No, ¿era dev o era develop? Hoy sí, no podemos
fallar sin explicar ese comando, que también tengo una historia de cuando ha salvado la vida, ¿Ya? en casos reales, Dale. el git checkout. ¿Ya? Un compañero nuestro una vez me habló, porque git checkout realmente no sé qué hace así como en la, porque puede hacer como varias cosas, pero para mí siempre ha sido la cuestión que se mueve entre los commits, ¿ya? Eso hace, para Sí, mí, ¿ya? sí, te cambia commit, sí. Te cambia commits, como que uno por default está parado como en el borde de la rama, y cuando sigues git checkout y ponía el hash del commit, te lleva ese commit en específico, cómo estaba ahí en ese Sí. momento. Eso es lo que yo más lo uso, aparte de crear rama, que en el fondo es crear como commit, sí, con la definición de row que era un puntero. Bueno, la cosa es que me llama afligido 9 de la noche, esta persona, ¿ya? Más o menos, y me dice, Mati, tú que cachai un poco de esto, es que bueno, no, y perdí el trabajo de todo el día, ¿cachai? Eso me dijo. Y así, no, pero a ver, espera, tranquilo, no, pero es que tranquilo. Le pregunté, ¿lo comiteaste? Y me dijo, sí, pero no lo encuentro, no sé dónde está, no lo veo en ningún lado. Le dije, ¿lo comiteaste o no? Me dijo, sí, ya. Listo. Si lo comiteaste, está. Existe tu wea. ¿Ya? No importa que no lo veáis, no importa nada. Seguramente tenía algún taldazo y no sé qué hiciste y no lo podéis ver. Porque, como dato, no sé si sigue siendo real cuando yo lo leí, en realidad cuando uno comitea la cuestión queda ahí como cada 2 meses antes que pase como la podadora y te lo borre realmente. ¿Ya? Entonces, hay formas de ir a traquearlo y como ir a tratar de encontrar tu commit perdido en la vida, ¿ya? Y en realidad le había hecho algo mucho más simple, no requerí invocar esta cuestión, pero uno puede ir a buscarte entre todos los commits palabras clave y ir a esa cuestión y una vez que ya uno lo localiza, lo merchaya a la cuestión y listo, chao. La cosa es que al final lo que le había pasado es que había como hecho un checkout a otro lado y se había como cambiado de rama nomás, y era una cosa que no era tan complicada, pero como que cuando le hice, no, mira, ¿cómo se llamaba tu commit? Como que me dio un par de hints de palabras clave de cómo lo había comiteado, porque eso se acordaba que le había puesto en la palabra. Lo logré traquear y después le dije, pero mira, acá está, pa. Y así como que, oh, weón, me salvaste. Este proyecto. Entonces acá yo puedo hacer muchos shortcuts. Hago doble clic y me cambio de rama. Hago clic aquí, clic izquierdo, checkout y me cambio a este commit específicamente. No tengo que ir acá y escribir el commit, el hash específico. Me cambio súper fácil. Si estoy acá y quiero hacer un merge con este, le hago branch y listo. Si quiero agregar algo, aparece acá, los cambios nuevos aparecen acá. Por ejemplo, me voy a cambiar a develop y aquí voy a hacer un cambio en test, lo guardo y me aparece aquí el cambio. Entonces lo puedo agregar al stage, lo puedo sacar, lo puedo agregar y ponerlo en comentario acá. Y con control enter lo comiteo, listo, comiteado, después lo pucheo, etcétera. Entonces es fundamental saber los comandos de Git de la terminal. Todo lo que se hace aquí con Git algo es fundamental saberlo para saber cómo se usa, cómo se comporta. Pero una vez que uno ya sabe hacerlo, no hay razón en verdad para seguir haciéndolo en la terminal. Hay que aprovechar las herramientas que están a disposición para agilizar el trabajo. Dale. Yo de repente encuentro que ocupar la terminal es más rápido si los cambios son más chicos, más fáciles de ejecutar. Yo ocupo harto la terminal. Sí, puede ser. Es que si son cosas cortas, sí. O si tienes los alias bien seteados, pero tienes que setear algo. No hay que quedarse con lo básico. Hay que pensar cómo hacer estas cosas que después pueden dar lata o como dar pereza. Y cómo hacerlo más rápido para que te tome un segundo nomás y listo. Y no tengas excusa. No, yo creo que no es la última funcionalidad, pero una de sus funcionalidades es que es un respaldo, pues, bueno, y yo por eso le dije, ¿lo comiteaste? Sí, está, tranquilízate, ¿cachai? Lo vamos a encontrar. Y lo encontramos y eso fue todo. Y a mí me ha salvado, o sea, eso fue un caso como así extremo de cosas, pues. Pero yo igual he hecho git checkout a cosas como, oye, ¿cómo era este código? Y bueno, Ro, no sé si lo he explicado todavía, pero están los tags, pues entonces es como, yo me voy bueno, acá está el código y me corre tal cual la weá que yo corrí en ese momento. No es mucho, no suelo volver a los códigos atrás, la verdad. No es tan común, pero cuando lo necesito, puta que lo agradezco. Sí. Y por eso es bueno poner buenos los mensajes del commit, no poner cosas genéricas. Porque si un día quieres buscarlo, mucho mejor si es más específico. Sí. Los tags son otro tipo de punteros. Como decía, las ramas son punteros.
Lo que importa acá por debajo son los commits. Los commits son los cambios que se van guardando. Y dentro de cada commit hay blobs, que son como las unidades fundamentales de cambio que tiene cada commit. Entonces, los commits son como la unidad más importante, no la fundamental, sino que la más importante que te guarda todo. Las ramas son punteros a esos commits, pero son punteros móviles, que uno va avanzando. Cuando uno hace un cambio nuevo y lo guarda y lo comitea, uno tiene un cambio nuevo y la rama se actualiza, el puntero se actualiza. La rama va siempre como en la punta como del desarrollo. Entonces las ramas son punteros móviles. Los tags son punteros fijos. Una vez que uno lo define, ese puntero no se mueve. Jamás. A menos que uno lo borre y lo cree de nuevo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un tag que se llama 001. Esta es la versión 001 de este código. Y si yo me paro en este tag, si yo pongo acá git checkout. Algo hice mal. Lo escribí mal. Era checkout. Ahí está. Ahí me cambié a este commit. Y este commit puede que sea el mismo commit en donde está actualmente mi rama main, pero eso es irrelevante. Lo que importa es que es el commit en donde está mi tag 001. Entonces eso me permite pararme exactamente donde mi código funcionaba de una manera específica, tal como funcionaba en la versión 0. Y así, si uno tiene muchas versiones, uno con los tags se puede mover rápidamente de una a otra y uno puede guardar en los tags los hitos más importantes, los momentos más importantes del código en donde algo funcionaba. Por lo general, cada vez que uno hace un merge a master desde develop, eso es una nueva versión. Entonces habría que ponerle un tag nuevo a cada merge a master o a la rama principal. Y jamás hacer cambios en master, a menos que sean como hotfixes, que se llaman, que son cosas que hay que hacer inmediatamente porque algo se cayó, un error se pasó y hay que arreglarlo ahora ya. Ahí ya, ok, se pasa a master y listo. Pero si no, a develop y después a master. Y cada merge a master es un tag distinto que hay que poner, o sea, hay que definirlo, ¿sí? Y así evitan mis códigos como la tesis, que tenía 8 source que en teoría funcionaban y no eran nada, y pude haber tenido 8 tags y habría sabido a día de hoy qué rayos lo que intenté hacer en esos 8 tags. Porque seguramente si lo hubiese hecho bien ese proyecto, hubiese tenido una rama master, una rama develop, y cada vez que fui desarrollando le fui creando un tag. Entonces la versión 1.0 seguramente hacía algo, la 2.0 hubiese estado en el comentario, oye, esto tiene, e incluso podría ir a ver ahora como, esto es lo que estaba probando, estaba probando este nuevo método, estaba probando esta otra cosa. Ahora no tengo remota idea de qué es lo que estaba probando y no tengo nada. Pero con los tags y buenos comentarios, uno solo viendo el árbol, como que ya y como yo mismo lo programé en este caso, igual te da mucha idea de qué es lo que pude haber estado haciendo. No es perfecto, si uno igual, como lo dijimos, no cuida algunas cosas, igual no te va, pero de que ayuda. De hecho, a veces si escribiste malos comentarios, igual viendo el código podéis deducir más o menos qué estáis haciendo si el problema no es demasiado complejo. Si es muy complejo ya todo se va al craxo. Pero en general los tags a mí me gustan mucho. Sí, también lo dijo Gabo, pero son súper útiles. De verdad, yo como que me han preguntado, oye, ¿cómo hiciste esto? No sé, a ver. Yo tengo por ahí un tag así camuflado. Y no me preocupo porque sé que ese código me va a correr exactamente como lo está, si no le echo, esa es la gracia del tag, y lo corrí y me corre perfecto, así como no, estaba esto aquí, o si me piden como hacer una profundización de una cosa que yo hice hacia atrás, como que me voy a ese tag, saco una rama flight por ella o algo, pum, y listo también. Entonces me es súper útil como para tener un punto de partida de qué poder hacer. Eso es mi acotación en bajar al mundo del data science. Y acá hay un proyecto en donde hay varios tags, por ejemplo, aquí está la 0.0, etcétera. Acá, todos esos son tags que no se van a mover, entonces podemos volver directamente a cada uno de ellos. Lo ideal es ponerle después, uno le puede poner un mensaje corto, que es el nombre del tag, y después un mensaje largo, en donde uno puede explicar qué pasó en ese tag. Entonces ahí uno puede ver cuál de todos es el que uno necesita, o ponérselo dentro del nombre de la versión, etcétera. Chris, ¿ibas a decir algo? Sí, algo iba a decir. Bueno, una acotación en verdad, que gracias al uso de Git y ocuparlos bien, no tengo miedo de borrar archivos. ¿Ya? En un principio,
como que tenía un archivo y no lo quería borrar porque decía, no, me puede ser útil después. Entonces acumulaba harto archivo inútil o código en el mismo script que ya no funcionaba y decía, no, lo borro después. Y lo Porque comentaba, ¿no? sí, lo comentaba, pero eso ensucia el código, finalmente. Te ensucia el proyecto con archivo innecesario, con código innecesario. Entonces, si uno sabe ocupar bien Git, como que no te da miedo borrar el archivo. Borrar lo que el pedazo de código que ya no te sirve, que fácilmente poder ir hacia atrás y buscar ese código. De hecho, hoy día estaba haciendo eso, como que me fui a un commit bien antiguo donde tenía un pedazo de código que sabía que funcionaba y llegué al código, lo copié y lo empecé a ocupar. Entonces, es bastante útil Buen para catch, mantenerme orden. me gustó, me hiciste acordar que claro, también me ha pasado. Yo también antes tenía ese miedo, Chris, de como que guardaba mucho en comentarios, así como que para Sí, abajo, tira todo para abajo. Y ahora nada, onda, como que Mm, borro todo, weón. Es como que esto, igual. ¿qué es esto? Chao. No me sirve para nada. Y lo encuentro exactamente. súper, como que es tranquilizador mentalmente también. Sí. Y por eso es importante hacer estos commits frecuentes, porque cada commit tiene los cambios incrementales. Útil. Sí, Em, más. Hay que estamos. empezar a hacer el cierre. Sí, el cierre. Bueno, no sé, Mati. Igual Mati como ha concluido, ¿no? Con sus ejemplos. No sé si quieres agregar algo más, Mati. Estaba tratando de pensar si no se nos ocurre. Porque estábamos hablando de lo esencial. Este es un tutorial Mm, básico y un poco a ver cuándo nos ha pasado y por qué creemos que es lo básico. Porque según yo, como tú bien dijiste, con esto como que estáis. Como que igual te va a salvar en un gran porcentaje. ¿Ya? Lo más avanzado que no cubrimos, eso es como para los entusiastas que quieren profundizar un poco en el lenguaje. Estoy pensando en el lenguaje, en Git. Estoy pensando que si no nos va algo como típico o básico que podría ser interesante. Creo que no, ¿eh? sí, Los pull requests tal vez, pero eso es como en grupo. sí. Vamos por una segunda sesión. Que Sí. igual aparecen harto en la nomenclatura, o sea, como en Sí, en el el. inconsciente popular, ¿cachai? Pero, pero lo mencionó Ro en un momento y lo mencionamos nosotros, como en el fondo cuando alguien tiene que revisar una cosa, y es como que, o sea, eso existe solo para que no te dejen la embarrada, pues, ¿cachai? Porque si yo tengo el poder, cuando clonáis, yo te puedo puchar y dejar la embarrada y hacer lo que quiera. Entonces, como para que tenga un filtro de que hay que revisar la cuestión. Alguien. Aunque nunca he entendido por qué se llama pull request. Es porque le estás pidiendo al dueño del repositorio o a alguna persona que tenga poder para revisar al menos las pull requests. Le estás pidiendo a esa persona que tome tus cambios, que tome tu commit o tu lista de commits y les haga un pull a la rama principal o a Ah, ya. alguna otra rama. Entonces, es un pull request porque le pides a la otra persona, oye, hazle un pull a mis cambios, porfa. Ya. Ahora entiendo. Bueno, pero al final en la práctica vamos a pedirle a alguien como lo mismo que está diciendo Robo, ¿no? Como, oye, revísame esto, para que no me o sea, porque yo Sí. en las cosas que son open source yo no puedo llegar y modificar porque probablemente voy a romper algo. Alguien tiene que asegurarse de que lo que estoy proponiendo yo va a ser mejor. Incluso aunque esté bueno, tienen como ciertas normas. No sé por qué me acordé de tu amigo Chris, que una vez hizo un pull request o una cuestión de Redshift, creo, y un paquete y estaba bien, pues, pero no tenía como la norma de la creación de funciones, algo así, ¿cachai? Era como súper. Era como un detalle, no es que la función estuviese mala, sino que no había respetado como la forma en que se había acordado que iban a definir las funciones, una cosa así. Y no se lo aceptaron en el pull request. Como que había que hacerle esa modificación. ¿No cachas esa historia? ¿No? No. Yo sí, no sé por qué la conozco. Mm, sí, pues. Ya lo mencionaba varias veces. Aprendan lo básico. Kit de status. Y sabes que lo que uno está haciendo en el general. Como modificar tu código. Y luego pasa a una zona como de los cambios que quieres que se reflejen. Y después como que lo oficializa. Y está en el repositorio. Y eso es súper fácil de validar. O sea, si uno empieza un repositorio y hace un cambio en local y luego termina haciendo el git push, te funciona porque vas a la página de GitHub y ves que está tu archivo con los cambios. Entonces lo hiciste bien, como ya bacán. Como que uno lo puede comprobar, como que ya lo logré. Y de ahí para adelante, o sea, después se hace trivial esas cosas. Después de hacer los merge, se vuelve más trivial. Después ocupar los tags y estas cosas se hace más trivial. Y ahí el rebase y otras cosas más rebuscadas, llama ya a Rod.
Sí, porque hay tipos de merch, el fast forward, que es el que es Sí, del teléfono. Hay como varios tipos de varias cosas, como que hay un submundo sí. cada comando. Sí, hay varias cosas de las que no hablamos. Quizás las podríamos hablar en una sesión más en el futuro. Como por ejemplo los tipos de unir código, el merge, claro, los tipos de merge específicamente, también el rebase, que no es un merge pero es similar. El git flow, que al final no alcanzamos a hablarlo más en detalle. Qué es lo que hay en la carpeta .git. Hay muchos temas que podemos tratar con respecto a esto en el Igual futuro. a mí lo que me pasa, Rob, es que después ya yo siento que igual es de entusiasta, sí, como que ya las Sí, aplicaciones sí, al data scientist son como más, mucho más, ya no sé, sí, te va a sí, servir, como todo en la vida, ¿cachai? Es como que uno aprende algo y en algún momento justo, weón, menos mal me sé hacer estas cuestiones, ¿cachai? claro. Porque es justo la solución que necesitas, pero hablando como, como dice el negocio, el 80-20, Ajá. yo creo que ya entra harto en el 20, diría que al 5, ¿cachai? Sí, Como que es mucho más específico, hay unos casos muy puntuales donde ya te sirve. Y no, sí. como data scientist no creo que lo vaya a aplicar. Quizás como desarrollador de software sí, pero si te gusta harto la cuestión también, yo creo que ahí vale la pena, pero te va como en otra bola. Igual lo podemos hacer si esta cuestión de canales entre como todo desarrollo de software, juegos, dice juegos, ¿no? Podríamos jugar. Ah, el desarrollo de Pero, juegos, pero sí. y eso, pero eso es lo único que me pasa con ese tema en específico. Ya estamos en la hora. Vamos a terminar el stream. Si es que alguien tiene alguna duda de Git, de lo que hablamos en particular, las puede hacer por Discord. Voy a copiar el link. Ahí está. Pueden meterse a nuestro Discord y ahí pueden preguntar dudas, pueden hacer comentarios de... Nos vemos. Voy a comenzar a cargar la raid Muchas gracias a todos. Nos Gracias a vemos. todos. y nos vamos en 5 segundos. Gracias a todos. Nos vemos, que estén bien. Recuerden unirse al Discord.